Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Suomo pensó en las cuentas Yin. ¿Acaso las cuentas Yin no están hechas de energía Yin? La energía Yin en las cuentas Yin estaba aún más concentrada que la energía Yin de los demonios Yin. Suomo se emocionaba más cuanto más pensaba en ello. Sacó una cuenta Yin y comenzó a estudiarla. La conciencia era extremadamente sensible a otras conciencias. Cuando Suomo la inspeccionó antes, comprendió claramente la conciencia dentro de la astilla Yin gris. Sin embargo, la perla Yin era diferente a la energía Yin que rodeaba al demonio Yin. La condensación de la energía Yin en la perla Yin superaba con creces la energía Yin que rodeaba al demonio Yin. Aún necesitaba aprender poco a poco a usar su conciencia. Se refirió a esta astilla gris como astilla Yin. Suomo se sumió en sus pensamientos. No tenía miedo de descubrir nada. Lo que le asustaba era no encontrar un rumbo. Ahora que lo había encontrado, estaba a medio camino. Puyao miró con curiosidad a Suomo, pensativo, mientras éste avanzaba en silencio. Suomo lo siguió inconscientemente. Suomo no se dio cuenta de que el camino bajo sus pies estaba descendiendo. Una sonrisa oscura apareció en la esquina de la boca de Puyao. Chirrido. Suomo se estremeció repentinamente y el miedo lo sacó de sus pensamientos. Levantó la cabeza y vio a un demonio Yin dirigiéndose hacia él. Estaba familiarizado con la rutina y no se dejó llevar por el pánico. Lanzó un disco de formación con la formación de confusión del camino inscrita. Era fácil crear una formación de confusión del camino y no requería mucha calidad de materiales. Así que Suomo había hecho más de ellos que cualquier otra cosa. La bolsa de 100 tesoros que llevaba en la cintura era extremadamente pesada, llena de todo tipo de discos de formación de bajo nivel. Si no fuera porque su Sutra Profundo Vajra había alcanzado el nivel de la armadura dorada y su fuerza había aumentado, solo los discos de formación habrían sido suficientes para aplastarlo. Como era de esperar, el demonio Yin se detuvo en sus pasos. Pero rápidamente, el demonio Yin sorprendió enormemente a Suomo. La energía Yin que lo rodeaba se movió inquieta y 3 astillas Yin grises salieron disparadas repentinamente a su alrededor. La formación de confusión de caminos que acababa de formarse era como un trozo de papel mojado, destrozada. Solo entonces Suomo notó que la energía Yin que rodeaba a este demonio Yin era más densa que la de los demonios Yin anteriores. Como la energía Yin estaba extremadamente condensada, la energía Yin gris se veía negra. Maldita sí. Este demonio Yin no era normal. Con el rabillo del ojo, vio que Puyao se había retirado a un lado con una sonrisa burlona. Suomo no tuvo que pensarlo para saber que era culpa de Puyao. Pero no había tiempo para pensar en ello. Tras disparar 3 astillas Yin, este demonio Yin no se vio afectado. Era completamente inmune al debilitamiento que sufrieron los otros demonios Yin al disparar astillas Yin. Suomo no pudo evitar tener un mal presentimiento. Solo quedaban cosas como las formaciones de confusión de caminos en la bolsa de los 100 tesoros. Había agotado por completo los discos de formación buenos, como la formación de atar dragón. Presa del pánico, Suomo apenas logró esquivar al demonio Yin. El viento frío que éste le rozaba le puso los pelos de punta. Antes de que pudiera distanciarse, sjosjosjo, 3 astillas Yin salieron disparadas repentinamente del demonio Yin. Demasiado cerca. Incapaz de esquivarlo a tiempo, Suomo solo pudo activar el escudo de caparazón de tortuga de la armadura de la tortuga negra de agua lunar. Banco de iglesia. El duro escudo de tortuga era como una frágil burbuja, muriendo al mismo tiempo que una de las astillas Yin. Las otras 2 astillas Yin se dirigieron directamente a su rostro y zonas vitales. El alma de Suomo huyó. En el momento de la vida o la muerte, concentró toda su atención, todo su poder Lin se canalizó, toda su conciencia se movía furiosamente. No tuvo tiempo de invocar su espada voladora. No tuve tiempo de eliminar al soldado foca. No tuve tiempo de sacar la cuenta de fuego Yin. En este momento, 3 era lo único que podía usar.
Sutra profundo Vajra. ¡Ay! Gritó Suomo. Una luz dorada destelló por todo su cuerpo y luego se atenuó de repente. La luz llegó rápidamente y se fue aún más rápido, como si pasara como un rayo. Tras la luz dorada, todo el cuerpo de Suomo parecía estar hecho de oro oscuro. Sus ojos estaban abiertos de ira, pero no había expresión en su rostro. Parecía el Vajrapani descendiendo a la tierra, enojado pero indiferente. Sin prestar atención, Suomo extendió sus dos palmas de color dorado oscuro y golpeó las dos astillas Jin. Lo extraño sería que sus manos se movieran con extrema lentitud, pero se formaba una sensación de presión. La formación en los brazaletes, 1000 maldades. Al mismo tiempo, las botas de viaje del viento de tercer grado brillaron silenciosamente. Las manos de Suomo atraparon las astillas Jin. Bofetada, bofetada. Dos explosiones claras. Las astillas Jin parecían haber sido martilladas, explotando en energía Jin y extendiéndose. Suomo tampoco salió bien parado, sus manos temblaban y sus dedos sufrían un dolor desgarrador. El sutra profundo del Vajra, en su cuerpo casi colapsó, pero sabía que no era momento de descansar y apretó los dientes para persistir. Las botas de viaje del viento de tercer grado se iluminaron. Viaje del viento y movimiento se activaron. Suomo era como un fantasma. Tras una serie de giros, se distanció del demonio Jin. Jadeando pesadamente, Suomo miró fijamente al demonio Jin frente a él. Los peligrosos cambios que acababan de ocurrir lo aterrorizaron. Ni siquiera sabía cómo había logrado superarlos. Su corazón latía con fuerza, como un tambor pesado. Había estado demasiado nervioso antes, y no había tenido tiempo para sentir miedo. Ahora que tenía la atención de sobra, sintió un miedo enorme, y el terror volvió a apoderarse de su cuerpo. ¡Qué demonio Jin tan fuerte! El demonio Jin parecía haber detectado el poder de Suomo. Esta vez, no cargó contra él y mantuvo la distancia con él. La energía Jin que circulaba por su cuerpo se detuvo, inmóvil. Suomo no se atrevió a aflojar. El demonio Jin ante sus ojos era como un arco completamente tensado. La más mínima fuerza externa lo haría atacar. La mano de Suomo tocó la espada gota de agua, y el terror que sentía disminuyó drásticamente al instante. Su corazón recuperó la calma poco a poco. De repente comprendió un poco el significado de la espada voladora para la espada Xiu. Sin embargo, no era momento de pensar en eso. Primero tenía que matar a ese maldito demonio Jin que tenía delante. Con su espada voladora en la mano, la confianza de Suomo aumentó al instante. No dudó ni se contuvo al atacar. 7 remolinos. 7 remolinos, compuestos de innumerables energías de espada, rodeaban firmemente al demonio Jin. La energía fría rebosaba mientras las energías de espada se entrecruzaban. El demonio Jin que se había estado preparando comenzó su ataque. Dentro de la energía Jin que se había condensado, un círculo de astillas Jin se disparó hacia los alrededores con ella en el centro como una flor gris floreciendo. Las astillas Jin y los 7 remolinos chocaron entre sí. ¡Bam, bam, bam! Una serie de explosiones sonaron como fuegos artificiales encendidos y zumbaron en los oídos. Los 7 remolinos de energía de espada fueron destruidos en un instante, pero tras desgarrarse los remolinos que los formaban, su poder aumentó. Tras romperse, el área que los rodeaba se convirtió en un caos extremo. En el caos, innumerables fragmentos de energía de espada volaron como incontables cuchillas, cortando y rebanando furiosamente. El lastimoso demonio Jin estaba en el centro del caos e instantáneamente fue cortado por las innumerables energías de la espada. Suomo estaba alegre. No había pensado que 7 remolinos aumentaría en poder después de ser destruido. La energía Jin que rodeaba a este demonio Jin era extremadamente densa, y las heridas infligidas por las energías de la espada eran más graves. Al observar a los demonios Jin forcejeando en el caos, el corazón de Suomo se relajó un poco. Solo ahora tenía ventaja. Este demonio Jin era realmente fuerte. El demonio Jin que había destruido con un golpe de espada y el demonio Jin que tenía frente a él ahora no estaban al mismo nivel. De repente, el demonio Jin lanzó un grito desgarrador. La energía Jin que rodeaba su cuerpo se contrajo repentinamente y comenzó a acumularse.
Suomo se sorprendió. El poder del caos había comenzado a flaquear. Incluso las energías de espada rotas habían perdido su filo. La energía Yin que rodeaba al demonio Yin se encogió, y su cuerpo se concentró aún más. Al cortarlo, las energías de espada emitían crujidos como si cortaran cuero. Sabía que un movimiento como este. Suomo quedó estupefacto ante los incesantes movimientos de este demonio Yin. No pudo evitar pensar que era malo. Aunque no sabía qué haría a continuación, decidió atacar primero. Usando otro, 7 remolinos. 7 remolinos de energía de espada aparecieron de nuevo rodeando al demonio Yin. Los fragmentos de energía de espada que habían perdido poder fueron absorbidos instantáneamente por los 7 remolinos. Estos crecieron al instante al doble de su tamaño. Bajo la alta velocidad de rotación, el silbido se hizo aún más claro, impactante. Entre los 7 remolinos, el demonio Yin seguía comprimiendo energía Yin, sin prestar atención a nada más. En ese momento, su cuerpo era del tamaño de una cesta de bambú, completamente gris y negro como una suave bola de tinta. Suomo apretó los dientes y veneró con fuerza su fuerza Ling. Romper. ¡Boom! 7 remolinos gigantescos explotaron simultáneamente, e innumerables piezas de energía de espada se dispararon a los alrededores. El lugar donde se encontraba el demonio Yin era el más denso de fragmentos de energía de espada, y el más gravemente afectado. En ese instante, cientos de fragmentos de energía de espada bombardearon su cuerpo. Pau, yu, yu. Innumerables ondas aparecieron en el cuerpo negro como la tinta del demonio Yin. El cuerpo del demonio Yin se estremeció. Un chorro de sangre brotó de la comisura de la boca de Suomo. Al revertir el flujo de su poder Ling, lesionó sus canales. Sin embargo, sus ojos estaban emocionados. Estos 7 remolinos eran, sin duda, los más poderosos que jamás había creado. Así que había momentos en que romper un movimiento de espada podía aumentar su poder. Parecía entender algo. El daño que la segunda ronda de 7 remolinos causó al demonio Yin fue enorme. Esto se podía apreciar en la estabilidad de su cuerpo. Antes, su cuerpo comprimido era como una bola de tinta pegajosa, flotando inmóvil en el aire. Tras soportar una tormenta de innumerables fragmentos de energía de espada, su cuerpo entintado parecía mostrar signos de inestabilidad. De vez en cuando, una gota de energía Yin caía de su cuerpo como tinta. Sin embargo, antes de que la gota cayera en la corriente, la energía Yin se disipaba en el aire. El demonio Yin estaba completamente furioso esta vez. Suomo podía sentir claramente su ira, la ira transmitida por su conciencia. En ese momento, una pequeña bola de energía Yin oscura abandonó el cuerpo del demonio Yin. Lo que sorprendió a Suomo fue que esta pequeña bola de energía Yin no se disipara en el aire tras separarse. De repente, el corazón de Suomo saltó. Podía sentir la conciencia del demonio Yin enterrándose en esta pequeña bola de energía Yin. Astilla Yin. Pensando en el gran poder de las astillas Yin anteriores, y mirando la bola de energía Yin de color negro como la tinta, si la astilla Yin estuviera hecha de una energía Yin tan densa, el poder. Suomo se estremeció de miedo. ¿Qué debería usar? ¿Agua Li de los cielos ardientes? ¿O soldados foca? ¿O perla de fuego Yin? ¿Perla de fuego Yin? Suomo pensó de repente que había estado pensando en usar la energía Yin de la perla Yin para crear una astilla Yin. No le habría dolido la cabeza porque la energía Yin de la perla Yin era demasiado densa y difícil de controlar con su conciencia. Se quedó mirando la gruesa bola de energía Yin que flotaba frente al demonio Yin, concentrándose en sentir la transformación que estaba experimentando. Suomo tuvo una repentina corazonada. El demonio Yin que tenía frente a él era el mejor maestro, enseñándole a usar la energía y la conciencia Yin para crear una astilla Yin paso a paso. Sacó una cuenta Yin, copió al demonio Yin y comenzó a alimentar lentamente su conciencia en la cuenta Yin. Mirando desde un lado, Puyao se quedó atónito mientras miraba boquiabierto a Suomo. Divagaciones del traductor. Piensen en las astillas Yin como diminutos dardos intangibles. Suomo se inspira en su oponente, algo inédito en esta novela.
Aunque era la primera vez que usaba su conciencia de esta manera, el control espiritual de Suomo era mucho más fuerte que el de este demonio Jin. No había procesado todos esos materiales en vano. Su espíritu era mucho más fuerte que el de este demonio Jin, y su control era el mismo. Solo que no sabía cómo usarlo. Al ver cómo el demonio Jin frente a él usaba su conciencia, Suomo sintió que el papel de la ventana se rompía fácilmente. Un estallido de conciencia, con forma de aguja, se clavó en la cuenta Jin. Pero la energía Jin dentro de la cuenta Jin era demasiado densa. Este fragmento de conciencia era demasiado débil. Suomo no era alguien que se apegara a lo mecánico. Rápidamente separó algunas hebras más de conciencia y las fusionó antes de que pudieran entrar en la cuenta Jin. Una vez que su conciencia entró en la cuenta Jin, Suomo sintió inmediatamente un cambio asombroso. Parecía estar en un mundo gris. Una densa energía Jin flotaba a su alrededor, fría y extraña. La mente de Suomo se nubló. Solo cuando sintió la dureza que emanaba de sus pies despertó de repente. La conciencia que había entrado en la cuenta Jin provenía de él. Los sentimientos que ésta transmitía habían entrado en conflicto con su propia conciencia, creando repentinamente este aturdimiento momentáneo. Fue complicado de describir, pero fue solo un movimiento de un dedo. Una astilla Jin negra como la tinta apareció frente al demonio Jin. Al formarse también la suya, Suomo sintió una presencia aterradora y se puso alerta. Por suerte, su propia astilla Jin se había formado al mismo tiempo. Era extraño, pero el demonio Jin aún conservaba su forma original. Sin embargo, pasó de gris a cristalino, sin imperfecciones. Aunque había copiado todo lo que el demonio Jin había hecho, Suomo aún no tenía mucha confianza. Se armó de valor y arrojó esta cuenta de cristal transparente. El demonio Jin envió la astilla Jin exactamente al mismo tiempo. La astilla negra como la tinta del Jin se movió y comenzaron los aullidos. Era como el llanto de un bebé, la energía Jin ondulándose. Al ver una presencia tan poderosa, Suomo perdió aún más la confianza. Con la mano derecha sujetando la espada gota de agua, se obligó a mantener la calma. Decidió que, en cuanto la situación empeorara, usaría agua y cielos ardientes, aunque eso significara herirlo. Ya había resultado herido antes al canalizar su poder Lind en reversión. Si usaba agua y cielos ardientes, sus heridas empeorarían, pero no tenía mejores opciones. Solo entonces se dio cuenta de que en lo que más confiaba era en agua y de los cielos ardientes. Pu Yao había hablado del gran poder de la perla de fuego Jin, pero nunca la había usado antes, y casi había fracasado en el proceso de fabricación. Suomo no sabía si su poder se debilitaría debido a eso. Había experimentado personalmente el poder del soldado foca, y era algo bueno, pero le llevaba tiempo recitar el hechizo para esta cosa y lanzarlo. Si se encontraba en una emergencia, no tendría tiempo para usarlo. Solo existía el agua ardiente del cielo. Mientras tuviera la espada gota de agua, podía lanzarla en cualquier momento. No pudo evitar hacer una mueca. No era difícil lanzar agua y cielos ardientes, pero estaba limitado por su cultivo. Si se descuidaba un poco, podría resultar herido. Decidió que, tras su regreso, definitivamente estudiaría más movimientos que le salvaran la vida. Preparándose, Suomo arrojó todos sus pensamientos al fondo de su mente, con toda su atención fija en la astilla Jin de color negro como la tinta. La cuenta de cristal transparente dibujó silenciosamente la curva más normal de un proyectil. No había sonido, ni presencia. La presencia de la astilla negra Jin era asombrosa. Toda la energía Jin del entorno parecía ser atraída, un viento frío soplando hizo que la ropa de Suomo se agitara. También enfrió su corazón. Los aullidos provenían de todas partes, la oscuridad y el frío que entraban por cada poro. Si se tratara de una persona con un estado mental más débil, probablemente ni siquiera se le ocurriría luchar bajo esa presencia. En la esquina, Pu Yao observó, aturdido, cómo la cuenta y la astilla impactaban. «Maricón». No hubo la explosión imaginada. No hubo luz. Solo se escuchó un sonido claro, como el de una burbuja al estallar. Pero con ese sonido nítido, los aullidos constantes cesaron al instante. Ese frío intenso y penetrante se disipó de repente.
Sosteniendo la espada gota de agua, ya preparado para luchar por su vida, Suomo se quedó atónito en su lugar. Tras el impacto, la cuenta de cristal se convirtió en una bola de luz transparente, y esa astilla negra de Jin, asombrosamente poderosa, se derritió por esta luz, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. La bola, aún brillante, se dirigió hacia el demonio Jin. Era como si éste quedara paralizado, inmóvil, mientras permitía que la bola de luz lo golpeara. El demonio Jin no emitió ningún sonido al ser alcanzado. Se derritió rápidamente y desapareció como un muñeco de nieve, junto con la bola de luz. No quedó nada. En el instante en que la bola de luz desapareció, la mente de Suomo se quedó en blanco. Después de un rato, Suomo se concentró mientras miraba tontamente el suelo vacío. ¿Qué había pasado? En el instante en que la bola de luz y el demonio Jin desaparecieron al mismo tiempo, la pupila de Puyao se encogió repentinamente detrás de Suomo, pero se recuperó rápidamente. ¿Qué es esto? Suomo se giró y balbuceó una pregunta. Había imaginado muchas posibilidades, pero lo que ocurrió definitivamente no fue una de ellas. Puyao dijo con desdén, un gato ciego choca con un ratón muerto. Suomo definitivamente no aceptaría una explicación tan irresponsable de Puyao. Sacó otra cuenta Jin y le añadió un poco de conciencia. Después de que la cuenta Jin se convirtiera de nuevo en una cuenta de cristal, la tiró. ¡Puf! La cuenta de cristal cayó al suelo, brilló una luz y luego desapareció, sin dejar ni un solo agujero. Aparte de que su mente se quedó en blanco por un instante, no hubo respuesta. Suomo quedó estupefacto. Jaja. Puyao rugió de risa. ¿De verdad fue solo suerte? Suomo no lo creía. ¿O acaso esta cosa solo tenía efecto contra los demonios Jin? Por fin encontramos un demonio Jin bastante bueno y te deshiciste de él, dijo Puyao, quien parecía desinteresado, y lanzó algunos Jinsi. Suomo sintió un destello de la escena ante sus ojos y regresaron a la habitación de piedra. Tras regresar, Puyao volvió al mar de la conciencia. Se sentó de nuevo en la lápida y cerró el ojo. Suomo sintió que este hombre probablemente estaba lleno y que ahora lo estaba digiriendo todo. Solo al regresar a la familiar habitación de piedra, Suomo sintió un profundo agotamiento. Había pasado un día entero con la mente en alerta máxima, especialmente al encontrarse con los últimos demonios Jin. Había gastado mucha energía. Sin importarle que el suelo estuviera frío y húmedo, se durmió sobre la roca. No lo olvides. Incluso en la muerte, no debes olvidar. Mientras Suomo soñaba, una cálida luz verde se elevó desde su pecho, convirtiéndose en una fina corriente y extendiéndose por sus extremidades y órganos. Puyao se sentó en la lápida, mirando fríamente el espacio lejano. La conferencia de la prueba de la espada estuvo llena de emoción. Jóvenes expertos que iluminaban la mirada del público aparecieron continuamente. La energía especial de este joven experto hizo que esta conferencia de la prueba de la espada estuviera llena de emoción. La mayoría de los jóvenes cultivadores eran fuertes en ataque y débiles en defensa. Una escena común en la conferencia de la prueba de la espada eran las llamas y la luz que se extendían por todas partes. Esta era solo la conferencia de prueba de espadas preliminar. Cada vez más jóvenes Xiuse se apresuraban a llegar a Dongfu. Uno a uno, los nombres desconocidos y desconocidos rápidamente se volvieron familiares. Suomo abrió los ojos y se levantó del suelo húmedo y frío. Estiró las extremidades y sintió que había recuperado las fuerzas. Observó los alrededores. La habitación de piedra estaba fría y silenciosa. Sin darse cuenta, había perdido su dependencia de la vena Lind en la habitación de roca. La vena ahora se usaba para hacer dan, primero, porque era suficiente y nadie lo molestaría, y segundo, porque el manantial Ling era un lugar muy bueno para el método del agua. Observó el Lingdan en el manantial y colocó la espada gota de agua en él para nutrirlo. Este método no produjo ningún efecto visible, pero pudo cambiar la calidad de la espada gota de agua desde cero. Después de terminar esto, flexionó las piernas y se sentó, sumido en sus pensamientos. Había aprendido mucho de su viaje a la cueva de la espada. Cómo usar los discos de formación, los efectos de cada uno, cómo robar la astilla Jin de los demonios Jin.
Aunque no entendía bien el resultado de lo que había copiado con la perla Jin, sabía que funcionaba. Simplemente no lo entendía. Aparte de eso, su mayor descubrimiento fue que le faltaban medidas para salvar vidas. La coordinación de movimientos de bajo nivel podía ser poderosa, pero la premisa era que requería preparación para muchas situaciones. Si se enfrentaba a un peligro repentino, básicamente no tenía tiempo para pensar en cómo agrupar esos hechizos. Aparte de eso, el soldado foca solo podía usarse una vez y tardaba mucho en activarse. Por eso, estaba destinado a no ser útil en emergencias. Lo único en lo que podía confiar era en la espada gota de agua. Sin embargo, confiar solo en ella no le hacía sentir seguro. Un verdadero Xiu de la espada tendría una confianza absoluta en su espada voladora y sus escrituras, como Wei Zhen Xixian. Pero esto definitivamente no incluía a Suomo. Nunca se consideró un Xiu de la espada puro y carecía de fundamento para tal confianza. Su mirada se posó en la cuenta de fuego Jin. Había soportado grandes dificultades y problemas la última vez cuando hizo la cuenta de fuego Jin. Naturalmente, no soportó usar la única cuenta de fuego Jin que le había costado tanto hacer. Nunca había tenido claro el poder de la cuenta de fuego Jin. Después de haber procesado tantos materiales en Dongfu, su control del fuego de estalagmita había subido un nivel. Añadiendo la ayuda de la formación de fuego, tenía la confianza para hacer una cuenta de fuego Jin terminada. Era solo que no había pensado en esto en absoluto. En este viaje a la cueva de la espada, después de los peligros que había encontrado, sintió profundamente la importancia de las medidas para salvar vidas. En un momento crucial, si tuviera uno o dos ases bajo la manga, el resultado sería completamente diferente. Suomo se dirigió a un valle montañoso despoblado. Este lugar estaba a más de 100 kilómetros de la montaña Wukong. Los viejos árboles del valle se extendían hacia el cielo, brindándole una gran protección. La cuenta Jin lo había puesto en grave peligro. Sabía perfectamente que este objeto no podía verse y era aún más cuidadoso. Tras encontrar una posición para pararse, sacó la cuenta de fuego Jin. Los patrones en forma de nube en la cuenta eran extremadamente hermosos. En el capítulo de la perla de fuego Jin, había todo tipo de formas extrañas y raras de usar la perla de fuego Jin. Como no la había tenido antes, Suomo no las había estudiado a fondo. Esta vez, decidió investigar a fondo. Rápidamente eligió un hechizo de dedo llamado lanzamiento de dedo. Cumplía con las exigencias de Suomo, movimientos sencillos de dedo y bastante poder. Solo, se quedó en el valle de la montaña y practicó lanzamiento de dedo. Lanzamiento de dedos no era complicado. Se construía con 5 movimientos de dedos. Sin embargo, las manipulaciones del poder Ling eran algo complejas. Afortunadamente, aunque el cultivo de Suomo era limitado, su control del poder Ling era excepcional. La dificultad era solo un problema menor para él. Después de 2 horas, prácticamente dominaba el lanzamiento de dedos. 4 horas después, le resultaba extremadamente familiar. Creyendo que ya era suficiente, abandonó su práctica. Tenía muchísima curiosidad. ¿Usaba el lanzamiento de dedo para lanzar la cuenta de fuego Jin? ¿Cuál sería el poder? Divagaciones del traductor. ¿No fue divertido este capítulo? La pesadilla recurrente regresa. Me pregunto si este mundo tiene somníferos o algo que pueda prevenir los sueños que Suomo desconoce. La discusión sobre si el fuego de las estalagmitas será frío, Jin o ambos me preocupa mucho, así que iré a investigar. Por primera vez en esta historia, recuerdo que finalmente se produjo una larga descripción de un instante. La cuenta de fuego Jin voló hacia adelante desde la mano de Suomo, convirtiéndose en un hilo de fuego blanco lechoso, y golpeó un árbol ancho que necesitaría 7 u 8 personas para rodearlo. La llama blanca lechosa se extendió por el antiguo árbol a una velocidad asombrosa. En pocos segundos, cubrió todo el árbol, sin dejar rastro. El árbol, que hacía apenas unos segundos rebosaba vitalidad, ahora estaba inerte. Al pasar la llama blanca lechosa, las hojas verdes se tornaron instantáneamente de un blanco gélido. Enseguida, todo el árbol se volvió blanco, sin rastro de verde. El viejo árbol blanco extendió un frío opresivo. Los copos de nieve comenzaron a agitarse a su alrededor.
Las hojas blancas comenzaron a desprenderse desde la punta, como si estuvieran siendo erosionadas y cayendo. Sopló una ráfaga de viento, los copos de nieve bailaron y un sinnúmero de fragmentos blancos se desprendieron del viejo árbol, llevados por el viento. El enorme árbol antiguo, frente a Suomo, se convirtió en una nube de polvo blanco y desapareció en el viento. Suomo quedó profundamente conmocionado por lo que sucedió frente a él. Al regresar al pequeño patio, su mente aún estaba un poco aturdida. La perla de fuego Jin era asombrosamente poderosa, como se esperaba. Si hubiera alcanzado a alguien, Suomo supuso que ni siquiera esos Ninmaisiuse podrían bloquearla. Como medida de último recurso para salvar vidas, cuanto más potente, mejor. Después de eso, dedicó toda su energía a crear cuentas de fuego Jin. Con la ayuda de la formación de fuego de 3 vueltas, el proceso de creación fue extremadamente fluido. Las cuentas de fuego Jin creadas esta vez fueron diferentes a las de la anterior. Toda la cuenta era blanca e impecable, sin rastro alguno de la cuenta Jin. Sin embargo, después de procesar una cuenta Jin, Suomo necesitó meditar para recuperarse. El poder Ling y el poder mental empleados para crearla fueron asombrosos. No es de extrañar que fuera un arma de gran destrucción. Al mirar las 20 cuentas de fuego Jin en sus manos, Suomo se sintió muy confiado. De vez en cuando soñaba, ¿qué aspecto tendría si arrojara esas 20 cuentas de fuego Jin a la vez? Con cuentas de fuego Jin, a Suomo no le importó no dominar la astilla Jin. Curiosamente, Puyao parecía haber olvidado que aún le debía muchos demonios Jin y no lo instó a ir a la cueva de la espada. Suomo estaba feliz de estar inactivo, pero antes de que pudiera disfrutar el placer de haber hecho las cuentas de fuego Jin, después de inspeccionar su poder Ling, su estado de ánimo instantáneamente se hundió por un acantilado. Maldita sí. Su cultivo realmente dejó de crecer. ¿Por qué fue así? El golpe repentino fue como un rayo en un día despejado, dejándolo atónito, con la cabeza zumbando. Después de tallar la matriz Mo, el ritmo de su cultivo se ralentizó drásticamente. Estaba preocupado, pero mantuvo la calma porque su cultivo seguía creciendo. Pero si su cultivo dejara de crecer, no se atrevió a imaginarlo. Tras el consejo previo de Puyao, Suomo era extremadamente tacaño con cada pizca de poder Lin dentro de su cuerpo. Esto lo había vuelto extremadamente sensible a los cambios de poder Lin dentro de su cuerpo. Podía detectar el más mínimo cambio. Estaba apenas en la etapa Suji, la etapa en la que su cultivo debía aumentar más rápido. Dedicaba mucho tiempo cada día a practicar cultivo espiritual de respiración embrionaria, con la esperanza de lograrlo. Sería bueno si tan solo aumentara un poco su energía Lin. Era como lo había imaginado. Debido a la matriz Mo, el aumento de su energía Ling había sido lento, pero su cultivo seguía creciendo tenazmente. Sin embargo, durante 5 días seguidos, no había habido ni un ápice de cambio en su energía Ling. Nunca se había encontrado con una situación como esta. Suomo estaba nervioso como nunca antes. Si su poder Ling dejaba de crecer, su cultivo se detendría para siempre en Suji. El terror se apoderó de su corazón. Corrió hacia el mar de la conciencia. Puyao estaba sentado en la lápida con los ojos cerrados. Por mucho que Suomo lo llamara, no se movía. Era como una estatua. Puyao meditaba. No podía preguntarle al líder de la secta ni a los ancianos sobre esto. No esperaba con optimismo que el segundo Sibo y los demás, que se habían hecho famosos en la casa Yao, no reconocieran la matriz Mo. Su cultivo se detuvo en la etapa de Suji. ¿Y qué hay del sueño? ¿Qué usaría para buscar a la persona que cambió sus rasgos y le borró la mente? Fue como si a Suomo le hubieran robado toda su fuerza y se hubiera desplomado en el suelo. Desde que supo que sus rasgos habían cambiado y su mente se había borrado, se había repetido constantemente que debía buscar la respuesta a su sueño, que debía buscar la respuesta a por qué su mente y sus rasgos habían sido alterados. Pero cuando la convicción que lo impulsaba a seguir adelante se desmoronó, no supo qué hacer. El cielo estaba oscuro. Estaba tumbado en la azotea, con la tableta de sonido transmitiendo a su lado. Tenía la cabeza apoyada en los brazos mientras miraba aturdido el cielo. Sus pensamientos se habían perdido en la distancia. ¿Cuánto tiempo hacía que no se tumbaba así? Tras decidir buscar la respuesta,
Las veces que se tumbaba en el tejado para escuchar la tablilla de sonido habían disminuido. Cada día estaba lleno de innumerables escrituras y hechizos que debía practicar. Cada día, necesitaba repetirse que debía esforzarse más. En la noche oscura, las estrellas eran como un océano. Agotado, Suomo estaba como un niño, hecho un ovillo, quedándose profundamente dormido con la tableta de sonido transmitiendo. No hubo sueños. Al día siguiente, el cálido sol brilló sobre su cuerpo. Al abrir los ojos, Suomo sintió una relajación indescriptible. La depresión de ayer se había disipado. Al recordar su trágica perspectiva de ayer, le pareció gracioso. No importaba si su cultivo no crecía. Si lo intentaba, encontraría la raíz del problema. Tras dormir, su cuerpo estaba lleno de energía y motivación. Sin poder Link, aún tenía poder espiritual, formaciones, cultivo Link, creación de Dan y forja. Inspeccionó el poder Link dentro de su cuerpo. Como era de esperar, no había cambiado en absoluto. Sin embargo, ya no tenía una perspectiva trágica, sino que estaba extremadamente tranquilo. Tras salir de la meditación, reflexionó lentamente y sintió que necesitaba determinar el rumbo que tomaría. Después de pasar un corto tiempo, decidió en que se concentraría principalmente en las formaciones. Para él, cuyo cultivo había dejado de crecer, la importancia de las formaciones había alcanzado un nivel incomparable. Para resolver el problema de la pausa en su cultivo, no podía evitar las formaciones. Ahora que sabía cómo crear discos de formación, también podía usar esos discos de formación de ataque. Las formaciones también eran una gran ayuda para la creación y forja de Dance. Sin importar el camino que eligiera, necesitaría Jinzi. Como crear Jinzi era un problema que Suomo no podía evitar. Su poder espiritual era diferente a su poder Lind y su progreso no se había visto afectado en absoluto, aún aumentando a un buen ritmo. Era una lástima que tuviera tal tesoro pero no supiera cómo usarlo. Los únicos usos que conocía que involucraban la conciencia eran la puñalada de la conciencia y la astilla Jin. El poder de la puñalada de la conciencia era demasiado pequeño. El poder de la astilla Jin era bueno, pero Suomo lo abandonó. La astilla Jin requería energía Jin pura y densa. La única forma que Suomo pudo pensar fue usando la cuenta Jin. Sin embargo, la cuenta Jin era demasiado sobresaliente y fácilmente traería un desastre sobre él. Como medida salvavidas, la astilla Jin no era tan poderosa ni conveniente como la cuenta de fuego Jin. Aparte de eso, aún podía esperar más del Sutra Profundo del Vajra. Suomo decidió buscar algunos hechizos que usara el cuerpo Siu para ver si podía usar alguno. Quizás podría usar su ingenio para las formaciones. La última vez, la ropa de carne dorada en coordinación con 30.000 malvadas había logrado detener 2 astillas Jin directamente. Jue, también podría considerar usar el estilo de sello medicinal. Podría fabricar el Indan él mismo y forjar los talismanes. En cuanto a los sellos de papel, no le importaría aprender a escribirlos. Cuanto más pensaba Suomo y aclaraba sus pensamientos, más emocionado estaba. Los cielos no le cerrarían todos los caminos. Sin el poder de Link, aún le quedaban muchos otros caminos. La realidad demostró que cuando una persona era empujada al borde del acantilado, también podía explotar con potencial. Por la mañana, Li Jinfeng abrió la puerta de la tienda. Al ver a Suomo afuera, se detuvo y preguntó instintivamente, «Sidi, ¿por qué estás aquí otra vez?» Suomo emitió un sonido, sin saber qué decir. Parecía que Li Jinfeng Siji estaba realmente asustado por el incidente de la semilla de loto negro intenso de la última vez. Li Jinfeng se dio cuenta al instante de lo inapropiadas que eran sus palabras y añadió, «¿No estás asistiendo a la conferencia de prueba de espadas? ¿No deberías estar preparándote para la batalla ahora mismo?» Suomo extendió las manos. Nuestra secta dependerá del anciano Sixion. Mi pequeño poder no es suficiente. Al oír esto, Li Jinfeng frunció el ceño y dijo con seriedad, «Sidi, no te subestimes». Sidi comprendió la esencia de la espada en Suji. Este tipo de talento, aparte del anciano Sixion, nadie en la secta puede compararse. Sidi no puede dejarse vencer y no pensar en mejorar. Suomo sudaba. Sabía que Siji lo cuidaba, pero no sabía cómo explicárselo.
Solo pudo decir, este hermano no está holgazaneando, pero anda un poco corto de dinero ahora mismo. La cara de Li Jinfeng se quedó atónita. ¿Dónde gastaste tu Jinsi? Ganaste tanto Jinsi hace poco que lo gastaste todo. ¿Cómo lo gastaste? Suomo no sabía qué decir. No podía decirle a Siji que en su conciencia se escondía un agujero sin fondo que se comía el Jinsi. Racionalmente, varios miles de piezas de Jinsi de tercer grado eran una suma enorme para un Suji Siuse. Si esto hubiera sido en el pasado, ni siquiera lo habría pensado. Incluso en Dongfu, era una suma impactante. Justo ahora, Suomo le estaba contando que había gastado todo el Jinsi. ¿Cómo no iba a sorprenderse Li Jinfeng? El Jinsi nunca es suficiente para gastar. Suomo evadió el asunto mientras abría mucho los ojos para mirar fijamente a su Siji. Incapaz de resistirse a las insistencias de Suomo, Li Jinfeng accedió a su petición de reabrir el negocio. Gracias a la reputación que había acumulado, una vez que Suomo abrió, muchos siuses se enteraron y acudieron. Suomo desconocía su escasa reputación en la producción de siuse de Dongfu. Sobre todo después de cortar con éxito el tirabeque frío de cuarto grado y de procesar con éxito la semilla de loto negro intenso de cuarto grado. El control del fuego de Suomo había sido exagerado al extremo. Esta vez, Suomo aceptó pagos con Jinsi, talismanes y pergaminos de jade. Todos lo recibieron con agrado, y su negocio estaba en pleno auge. Después de un día, Suomo ya no parecía tan agotado como antes. Le entregó un pergamino de jade a Li Jinfeng. Siji, ¿podrías ayudarme a calcular el Jinsi de todos estos materiales? Li Jinfeng tomó el pergamino de jade y lo examinó rápidamente. Unas 50 piezas de Jinsi de tercer grado. Sidi, ¿te interesan las formaciones? No había nada de alto grado en la lista que Suomo proporcionó. Todos eran materiales de primer grado. 50 piezas de Jinsi de tercer grado, suficiente para llenar la mitad del patio. Li Jinfeng sintió aún más curiosidad por cómo Sidi había gastado las miles de piezas de Jinsi de tercer grado de la última vez. Sí, las formaciones son muy interesantes. Son 50 piezas de Jinsi de tercer grado. Siji, por favor, ayúdame a prepararlas. No hay problema. Li Jinfeng tomó el Jinsi con firmeza. Conocía las tiendas de Dongfu casi como la palma de su mano. No le costaría mucho comprar y reunir esos materiales. En cuanto a cultivar, Sidi era más talentoso que ella y sin duda tenía sus propios planes. Reflexiones del traductor. Ahora tengo una página de preguntas frecuentes. Por favor, léanla y comenten si tienen más preguntas. La matriz mono es todo lo que Pu decía. Pobre Suomo, necesita ganar Jinsi para consolarse. Lástima que no pueda demandar a Pu por publicidad engañosa. Suomo es un buen optimista. Además, es el tipo con el que quieres estar si te quedas varado en la naturaleza sin herramientas. Es muy polivalente. Suomo abrió los ojos al salir de la meditación. Negó con la cabeza. Su cultivo seguía igual. Llevaba 15 días sin cambios. Pu Yao seguía meditando y no sabía cuándo despertaría. Sacudió la cabeza con fuerza, apartando todos esos pensamientos de su mente. Su mirada volvió a posarse en el patio. Era el patio trasero de la tienda y, naturalmente, no se comparaba con su pequeño patio en el Valle del Viento del Oeste. Estaba lleno de todo tipo de materiales, piedras de jade, hilo de oro, bambúes de jadeíta, etc. La mayoría eran materiales baratos de primera y segunda calidad, pero la cantidad era asombrosa. Suomo empezó a hojear los materiales, invocando ocasionalmente el fuego de estalagmita para procesarlos. A veces, sacaba un pequeño cuchillo para darles la forma deseada. A veces se detenía de repente y se sumía en sus pensamientos. Los materiales fluían como agua entre sus manos. Colocó algunos con cuidado en un rincón y arrojó otros al suelo con descuido. Después de trabajar durante 4 horas, cuando la tableta sonora anunció la hora, finalmente se despertó de su trabajo. Era hora de trabajar y ganar Jinsi. Se levantó a regañadientes. Antes, no le interesaban las formaciones y le costaba aprenderlas. Ahora que se concentraba en ellas, descubrió que había muchos lugares interesantes.
Cosas como las escrituras de espadas y los hechizos solían tener partes donde las descripciones eran deficientes, lo que fomentaba la comprensión. Solo las formaciones se centraban en las transformaciones del yin y el yang y los 5 elementos. Aunque era incomparablemente complejo, tras un estudio minucioso, Suomo pudo comprender los conceptos principales. Solo después de que Suomo se fue, Li Jingfen vino a limpiar el patio. Mientras limpiaba, suspiró. Con razón Sidi sentía que no tenía suficiente Jinsi para gastar. Gastando así, ¿cómo iba a ser suficiente? Li Jingfen era responsable de comprar todos los materiales que Suomo necesitaba. Tenía claros los gastos diarios de Suomo. Sidi gastaba desde un mínimo de 30 piezas de Jinsi de tercer grado hasta más de 100 en materiales cada día. Esto se debía simplemente a que Sidi quería materiales de baja calidad. Si usaba materiales de calidad media, los gastos se dispararían. Ella nunca había oído hablar de nadie que aprendiera formaciones como esta. Sin embargo, Sidi era una persona extraña. No estudiaba como los demás ni hacía Jinsi como los demás. Muchas veces había querido animar a Sidi a ser más ahorrativo, pero al pensar en el Jinsi que hacía a diario, las palabras se le escapaban. Sidi solo dedicaba 6 horas diarias a aceptar trabajos. El resto del tiempo lo dedicaba por completo a la montaña de materiales apilados en el patio. Se detuvo y su mirada se posó en un disco de formación junto a sus pies. Al principio, Sidi solía fabricar discos de formación. Sin embargo, después de eso, la cantidad disminuyó. Hacía unos días que Sidi no fabricaba un disco de formación. ¿Por qué estaba creando discos de formación otra vez? ¿Se estaba preparando para la conferencia de prueba de espadas? Li Jingfen recogió el disco de formación del suelo. Al examinarlo detenidamente, descubrió que no entendía en absoluto lo que estaba escrito. Ella rió. Wei Zhen Xixian y Suomo Xixian eran genios. ¿Cómo podría la gente normal comprender la mente de los genios? Antes de Suomo Sidi, Li Jingfen nunca había visto discos de formación. Guardó con cuidado el disco de formación en un rincón. Después de limpiar a Suomo durante tantos días, pudo distinguir fácilmente lo útil de lo inútil. El negocio de Suomo iba bien hoy. Desde hacía unos días, su negocio había decaído. Sabía que era inevitable. Había un número limitado de Siuse que necesitaban sus servicios. Gracias a la conferencia de la prueba de la espada, había ganado tanto. Quienes podían intercambiar y pagar bienes valiosos no eran Siuse locales. El cultivo estaba repleto de Jinsi. Suomo lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero solo después de estudiar las formaciones comprendió realmente la frase. Las formaciones estaban completamente construidas con Jinsi. Al ver que su flujo de ingresos no era duradero, sus propios estudios probablemente también se detendrían pronto. Sin embargo, pronto le tocaría asistir a la conferencia de prueba de espadas. En ese momento, le daba pereza preocuparse por ganar Jinsi. Esperaría hasta después de la conferencia de prueba de espadas. Cuando Suomo terminó de limpiar su casa, Li Jingfen le entregó un pergamino de jade. ¿Qué es esto?, preguntó Suomo extrañamente. Información sobre algunos asistentes a la conferencia de la prueba de la espada. Li Jingfen vio que Suomo la miraba con extrañeza y explicó: el líder de la secta me dejó a cargo de la logística. Tengo que hacer algo. Ah, y algo de información sobre la conferencia de la prueba de la espada. O dijo Suomo y preguntó: ¿se lo enviaste al mayor Xixian y al Luoli? Li Jingfen estaba furiosa, con la frente en un puño. Habría estado bien si Suomo no lo hubiera mencionado, pero como lo hizo, estaba sumamente disgustada. Después de que el líder de la secta la pusiera a cargo de la logística, recopiló la información especialmente y se la entregó a Wei Zhen Xixian y Luoli Xixian. Wei Zhen Xixian desapareció sin dejar rastro, y Luoli Xixian la miró perplejo y preguntó: ¿de qué sirve esto? Ella casi había muerto de ira. Al ver la actitud despreocupada de Suomo, su disgusto llegó al extremo y resopló con frialdad, se dio la vuelta y se fue. Suomo se frotó la cabeza, perplejo, sin saber qué había hecho reaccionar a Siji. Al regresar a su habitación, tomó el pergamino de jade y comenzó a hojearlo. Había mucha información dentro del pergamino de jade, especialmente para esos poderosos expertos.
Parecía que Sigi se había esforzado mucho. Mientras leía, Suomo empezó a interesarse. Geo-Romping, del lago Cielo Claro, era considerado el más fuerte de la generación más joven del lago Cielo Claro. Aunque era cálido y gentil, su título de el más fuerte del lago Cielo Claro se basaba en sus batallas. Desde hacía 2 años, había luchado contra sectas sin perder ni una sola vez. Esto le había otorgado el título de el más fuerte del lago Cielo Claro. El lago Cielo Claro tenía un paisaje hermoso y una densa energía Ling. Era mucho más próspero que Dongfu, y las sectas allí superaban en número a Dongfu. El título de el más fuerte realmente tenía su fundamento. Tras terminar la información de Geo-Romping, Suomo presentía que este Geo-Romping sería el enemigo del mayor Sixion. En cuanto a él, no se le ocurrió nada. Si no fuera por la orden del líder de la secta, definitivamente no asistiría a una conferencia de prueba de espadas como esta. Con ese tiempo, preferiría ganar Jinzi, murmuró Suomo. Siguió leyendo. Nan Men Yang, Gi Feng, etc. Ninguno de ellos era gente sencilla. Suomo también vio a varios que conocía. Yu Bai del Salón Dongfu, Chanen de la secta Lin Jing, Son Min Yan de la secta de la espada Doni, etc. Incluso vio a alguien que había conocido hacía mucho tiempo, Liang Luo de la secta de la espada Qi. Sin embargo, la otra persona, Xixiang, quien le había dado la espada de cristal de hielo, no estaba en la lista. La mirada de Suomo se posó de repente en la imagen de una de las personas del pergamino de jade. Llevaba un sombrero negro con velo. ¿No era esta la persona que acudió a él para cortar el imán de frío? Así que este tipo también asistía a la competencia. No conocía a nadie más en la lista. Sin embargo, cuando vio su nivel de cultivo, se quedó instantáneamente sin palabras. Ningmai, 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 todos Ningmai. Todos los Xiuse no locales que habían pasado por la conferencia de prueba de espadas preliminar eran todos Ningmai. Suomo no pensaba en luchar. Lo que pensaba ahora era rendirse de inmediato al ser llamado. Cuando la cálida y armoniosa sonrisa del líder de la secta brilló en su mente, se estremeció al instante y se despejó, apartando ese pensamiento. Herirse era un asunto menor. Si el líder de la secta estaba pensando en G no tendría buenos días en el futuro. Al ver esta lista, que podría considerarse realmente grandiosa, sintió que, en su secta, solo el mayor Sixion tenía alguna esperanza de victoria. Ni siquiera Luoli Sixion era digno de admiración. Por suerte, no había Jindan Xiuse. De lo contrario, Suomo sintió que su corazón no podría soportarlo. A continuación, se presentaron las reglas de la conferencia de prueba de espada de este año. Li Jingfeng Siji probablemente supuso que los 3 estarían preocupados por esto, así que lo enumeró todo. No había nada ambiguo en las reglas. Tras la conferencia de prueba de espada preliminar, se celebró la verdadera conferencia de prueba de espada. Las 2 primeras rondas fueron partidas individuales aleatorias, seguidas de una competencia sin reglas. En ese momento, el anciano Tianzong se abría el gran pabellón de pino del Salón Dongfu para que todos los asistentes pudieran entrar. Dentro del gran pabellón de pino, cualquier concursante podía atacar a cualquier otro hasta que éste perdiera la capacidad de luchar. Al final, los 10 últimos participantes se convertían en los ganadores de la competencia. Para garantizar que no hubiera bajas entre los concursantes, había unos 10 jueces de Jindan presentes en todo momento. La clasificación de los 10 participantes también la decidían los expertos en Jindan. TSK. Incluso expertos en Jindan vinieron a ser jueces. 10 a la vez, sería realmente espectacular. Suomo no había entendido en absoluto esta conferencia de prueba de espadas. Una conferencia de prueba de espadas tan conmovedora y costosa no tenía sentido. O, tal vez los ancianos tenían sus propias ideas. Suomo siguió leyendo y su mente saltó. Lo que vino después fueron los premios de esta conferencia de prueba de espadas. Los ojos de Suomo brillaban mientras miraba las filas de premios, babeando. Espada pico verde pino de 4º grado, cinturón bestia afortunada de las 100 desolaciones de 4º grado, corona oro disperso de 4º grado, manga agua de nube elemental de 3er grado, ropa tejido del cielo de 3er grado, armadura serpiente de hielo link de 3er grado.
Había 10 talismanes de alta calidad. El orden de selección se basaba en la clasificación obtenida en la competencia. Solo entonces Suomo comprendió por qué tantos Siuse habían venido a Donfu para asistir a la conferencia de prueba de espadas. Como decían, la gente muere por riquezas, los pájaros por comida. Apretó los dientes y pensó con furia. Cuando su mirada se posó en uno de los premios, un sinfín de ondas se formaron en su corazón. Estaba extremadamente tentado. En ese momento, solo odiaba lo bajas que estaban sus fuerzas. Sin excepción, los primeros 10 talismanes eran de la más alta calidad. Incluso superaban en rango a los que había robado a los despilfarradores de la secta Lin Jing. Para conseguir algunos de los premios, Suomo quiso venderse a sí mismo e intercambiarlos por el talismán. Después de mirar con avidez los primeros 10 premios, Suomo miró hacia abajo con glotonería. También había talismanes de tercer grado en los rangos inferiores, pero eran claramente de menor calidad que los 10 primeros. Suomo los había leído con gran interés. Bueno, aunque no consiguiera uno, aún podría disfrutar mirándolos, se consoló Suomo. Estos últimos días, había estado inmerso en el mundo de las formaciones, dedicando un gran esfuerzo mental. Al relajarse, se sentía ligero. Mientras navegaba al azar entre los premios y de vez en cuando calculaba los precios, se le hacía la boca agua. De repente, cuando su mirada alcanzó uno de los premios, primero se quedó quieto y luego se puso de pie. Divagaciones del traductor, la conferencia de prueba de espada se acerca. Suomo tiene que prepararse. Puno ha aparecido en este capítulo, así que Suomo está atrapado en Suji por ahora. Miren el cultivo de todos sus competidores. La mirada de Suomo estaba fija en este pergamino de jade. No lo apartó ni un instante. Formaciones elementales. En la lista de premios, ocupaba el puesto 56º, como premio de segundo grado. La descripción de este pergamino de jade era muy sencilla, un pergamino de jade sobre las formaciones elementales, apto para principiantes. Pero lo que atrajo la mirada de Suomo fueron los 2 caracteres que marcaban el origen de este palo de jade, Kunlun. De repente se emocionó. Kunlun. Este pergamino de jade era de Kunlun. Estas 2 palabras, como si tuvieran magia, hicieron latir el corazón de Suomo con fuerza. Era evidente que el suelo bajo sus pies, el cielo lunar Jie en el que vivía, incluso el Jie más grande del que provenían los expertos en Hindan, pertenecían a un solo nombre, Kunlun. En el corazón de cualquier espada Xiu, Kunlun era la existencia suprema. Significaba fuerza, dominación, poder supremo, el espada Xiu más poderoso. Era el verdadero maestro del reino Kunlun y el líder del mundo de la cultivación. No había muchas historias sobre Kunlun. Para la gran mayoría de los Siuse, Kunlun era un lugar remoto y elevado, extremadamente misterioso. En realidad, cuando Suomo vio por primera vez los 2 caracteres, se quedó en blanco por un momento. Para un discípulo normal de una pequeña secta en Luna del Cielo Jie, estas 2 palabras eran demasiado distantes y desconocidas. Sin embargo, cuando logró reaccionar, no pudo contener la emoción. Cuanto más grande era la secta, mayor era la importancia que daban a la educación de los discípulos recién ingresados. Creaban pergaminos de jade para que los discípulos principiantes los estudiaran. Estos pergaminos solían ser extremadamente voluminosos y contenían todo tipo de hechizos básicos. Como los pergaminos para principiantes requerían un especialista para su elaboración, la cantidad producida cada año era limitada. No sobraban muchos, y eran aún menos los que se dispersaban. Los pergaminos de jade para principiantes de cada secta eran diferentes. Se escribían según las especialidades de la secta. Incluso dentro de la misma secta, dado que el Sius encargado de escribirlos cada año era diferente, existían diferentes versiones. Por supuesto, en sectas pequeñas como la secta de la espada Wukong, naturalmente no habría pergaminos de jade para principiantes. Anualmente, muchos discípulos nuevos ingresaban a sectas grandes, y la demanda era alta. Al contar con muchos expertos, contaban con la mano de obra y la riqueza necesarias para fabricarlos. En sectas pequeñas, los ancianos transmitían el conocimiento oralmente a sus discípulos. El pergamino de jade de formación de principiante de Kunlun era algo con lo que Suomo ni siquiera se atrevió a soñar.
aunque salió de Cuneleune, era solo un pergamino de jade para principiantes, por lo que ocupó el puesto 56º en los premios. Los asistentes a la conferencia de prueba de espadas eran en su mayoría Nyingma y Siuse. Para ellos, un pergamino de principiantes no era de mucha utilidad, y mucho menos un pergamino de jade de formaciones. Si fuera un pergamino de jade de espada para principiantes, probablemente muchos lo querrían. La escritura de la espada de Cuneleune. La tentación que este pergamino de jade representaba para Suomo era incomparable. La secta de la espada Wukong no contaba con pergaminos de jade de formación sistemática. Tenía que reconstruir todo lo aprendido a partir de fragmentos. Esto lo frustraba enormemente y lo dejaba atascado con frecuencia. Si tuviera un pergamino de jade así, probablemente se desviaría mucho menos. Sin siquiera pensarlo, tomó una decisión: necesitaba conseguir este pergamino de jade. Pero cuando se calmó poco a poco, empezó a reflexionar sobre sus posibilidades de éxito. Entre los premios de esta conferencia de prueba de espadas, este pergamino de jade no era atractivo. Los participantes de la lista no deberían tener mucho interés en él. Pero, en cualquier caso, si quería tener la oportunidad de ganarlo, debía superar las 2 primeras rondas. Al pensar en los numerosos Nyingma de la lista, Suomo sintió un cosquilleo en la cabeza. Pero si tenía que ver cómo este pergamino de jade pasaba rozándolo, no estaba dispuesto. Después de pensarlo, tomó una decisión. Pase lo que pase, tenía que intentarlo. Este pergamino para principiantes cambió por completo la actitud de Suomo hacia la conferencia de la prueba de espadas. Sintió que necesitaba prepararse. La población de Siuse en Donfu seguía creciendo. La conferencia de prueba de espadas preliminar acababa de terminar ayer. 5 días después, la conferencia de prueba de espadas de Donfu de este año finalmente alcanzaría su apogeo. El orden en Donfu no se vio alterado por la llegada de los Siuse no locales. Con más de 10 Hindan presentes, este lugar era el más ordenado de Donfu. ¿Quieres uno? Acaba de salir la lista de combates de la conferencia de prueba de espadas. Con esta lista, no te preocupes por a qué asistir. Información detallada y exclusiva sobre los luchadores de la conferencia de prueba de espadas de este año. La clasificación se basa en las reseñas de innumerables expertos. Exclusiva. Sin duda exclusiva. Se convertirá en tu aliado más confiable al apostar. Suomo, caminando por el altar de anuncios, sintió algo de interés al escuchar los anuncios. No le interesaba la lista de partidas anunciada hacía 2 días. Pero esta clasificación le pareció un poco interesante. Tras dar unos pasos más, volvió a oír llamadas. También era una clasificación basada en poder, pero con una versión diferente. En pocos pasos, Suomo escuchó al menos 4 versiones de la clasificación. El precio era el mismo, cada una era una pieza de Jinsi de 3er grado. Solo más tarde se dio cuenta de que todas las casas de apuestas de Donfu habían abierto. Sin contar a los aficionados al juego, incluso la gente común hacía algunas apuestas solo por curiosidad. Si había demanda, naturalmente habría oferta. Suomo había estado pensando en estudiar a su oponente, por lo que compró una copia de cada clasificación. Los examinó con atención. Estas clasificaciones sí tenían algo de sustancia. El primero en el ranking fue Geu Romping, el participante que aún no había perdido. Geu Romping ocupó el primer lugar en casi todas las clasificaciones, y parecía haber consenso. A partir de la segunda persona, cada versión tenía opciones diferentes. Sin embargo, entre los 10 primeros, algunas personas aparecieron con mucha frecuencia. Sin embargo, lo que extrañó a Suomo fue que los luchadores locales rara vez aparecían entre los 10 primeros. Solo Yubai había aparecido en algunos rankings. La razón que dieron fue universal: el discípulo de Tian Son sí tiene una clara ventaja local. Suomo no pudo evitar enojarse. ¿Qué clase de basura había hecho estas clasificaciones? El mayor Sixion estaba entre los 20 y los 30. En su corazón, el mayor Sixion podría no quedar primero, pero sin duda estaría entre los 10 primeros. De repente, pensó en sí mismo. ¿Oh, cuál sería su clasificación? Su mirada bajó por la clasificación. Nada.
cuando su mirada se posó en el último nombre de la clasificación, vio su propio nombre. A un lado, le daba una razón. El único Suji Syuse en la conferencia de prueba de espadas de este año. Suomo se quedó en blanco, y luego se enfureció. Miró otra clasificación, su nombre seguía al final. La razón era la misma. Eso no estaba bien. Luo Lisixion también estaba en Suji. ¿Por qué dijeron que era el único participante de Suji? Suomo lo consideró extremadamente injusto. Revisó rápidamente la clasificación y encontró el nombre de Luo Lisixion. Ningmai. Suomo se quedó en blanco al instante. ¿Cuándo entró Luo Lisixion en Ningmai? ¿Qué clase de clasificación tan basura? Todo era una tontería. Suomo decidió ignorar estas clasificaciones. Tenía un objetivo claro para su presentación hoy. En el mercado libre, Fu Jin se quedó atónito al ver a Suomo, y luego se acercó con entusiasmo. Mo-He, ¿cómo es que tienes tiempo para venir? ¿No necesitas asistir a la conferencia de prueba de espadas? Sin embargo, sus ojos pequeños y brillantes no podían ocultar la alegría que sentía en su interior. Suomo vio la expresión de Fu Jin y dijo irritado, ¿qué? ¿Tienes alguna opinión? No, no. Fu Jin agitó las manos y dijo con tono servil, Mo-He, si sales, ni siquiera Heu Romping será rival para ti. Si quieres que le rompa una pierna, no se atreverá a romper la otra. De acuerdo, de acuerdo. Incluso Suomo sintió que las palabras de Fu Jin eran demasiado falsas. Un Heu Romping solo era más que suficiente para derrotar a 10 Suomo. Extendió la mano. ¿Preparaste el material? Fu Jin rió disimuladamente, sacó un pergamino de jade de su pecho y se lo puso a Suomo. Cuando anunciaron a tu oponente, comencé a buscar. Aquí están todos los registros de los combates en los que Chao An ha participado, y algo de información recopilada por otros medios. Suomo se conmovió. Sabía que Fu Jin había dedicado un esfuerzo enorme a este pequeño pergamino de jade. Chao An era el próximo oponente de Suomo. Suomo le había pedido a Fu Jin que buscara toda la información sobre su oponente. Li Jin Fen Siji podía trabajar duro, pero solo tenía que administrar una pequeña tienda. En ese aspecto, no era tan hábil como un cabeza de serpiente como Fu Jin. Suomo le empujó una bolsa a Fu Jin. En cuanto Fu Jin la sostuvo, supo cuánto Jinsi había en la bolsa. No estaba nada contento y, mirando fijamente a Suomo, preguntó con indiferencia, ¿para qué es esto? Suomo negó con la cabeza. No es para ti, es para que pagues. Aún espero que puedas ayudarme a preparar la información para mi oponente en la siguiente ronda. El rostro de Fu Jin finalmente cambió de sombrío a radiante y rió disimuladamente. Jinio. He apostado una buena suma por ti. No me dejes perder. Oh, entonces reza para que gane. Suomo extendió las manos. El otro estaba en Ningmai. Había una brecha enorme entre ambos. Ni siquiera Suomo tenía mucha confianza en sí mismo. Solo quería dar lo mejor de sí mismo. En realidad, no pudo resistir la tentación del pergamino de jade de las formaciones de principiante de Kunlun. Siendo el participante con el nivel de cultivo más bajo, era lógico que las probabilidades estuvieran en su contra. Por eso también su combate fue el primero de la conferencia. El primer partido. Si se convertía en una vergüenza, sería un buen partido. Definitivamente no lo pasaría bien al regresar. Suomo había maldecido innumerables veces a la persona que había organizado los partidos. Salón Wukong. La expresión de Yan le era un poco extraña. De hecho, el pequeño Mo fue elegido para ser el primer partido. Pei Yuan Ran se rió, probablemente la secta Lin Jing. El pequeño Mo los dejó en ridículo la última vez. Es muy racional. Si Feng Rong estaba furioso, racional. Osa acosar a mis discípulos. No quieren vivir. El miasma venenoso de las 1000 flores que acabo de crear aún no ha tenido un lugar para experimentar. Los otros 3 sintieron que se les inflaba la cabeza al instante. Detuvieron rápidamente a Si Feng Rong, que casi había explotado, y la consolaron. Tranquilo, tranquilo. El pequeño Mo es muy escurridizo, no se meterá en líos, lo consoló Pei Yuan Ran. Es más, le vendría bien algo de experiencia.
En cuanto a la cara, a los viejos no nos importa. Jan le sonrió de reojo. Si Feng Rong se sentó enojado en la silla. Una luz fría brilló en los ojos de Xin Yan. No pensé que Luoli entraría en Ningmai tan rápido. Parece que su última pelea con el pequeño Mo fue muy beneficiosa, dijo Yan Le. A Luoli no le falta talento. Fue solo su mentalidad la que le impidió progresar. Ahora que ha renacido, nuestra secta tiene otro gran guerrero, dijo Pei Yuanran, asintiendo. La alegría en su voz era evidente. Si Feng Rong miró a su alrededor y frunció el ceño, ¿dónde está Wei Zheng? Divagaciones del traductor. Su Mo ocupa el último lugar, la única oveja entre todos los lobos. Sintons adivinó correctamente que el premio estaba relacionado con las formaciones.